En línea está Paula Litvaki, si es que así se dice, le vamos a preguntar a ella, directora del área de Justicia y Democracia del CELS. Paula, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos por favor cuáles son los cuestionamientos que desde el CELS le hacen a esta iniciativa. Sí, esta iniciativa lo que plantea es, intenta responder a ciertas obligaciones internacionales y directivas de algunos organismos internacionales como el Gafi, como mencionaste, para que Argentina modifique la legislación interna penal y prohíba o sancione los actos de terrorismo. Básicamente la preocupación del Gafi también es las acciones de financiamiento del terrorismo. Lo que se discutió en estas últimas 2 semanas en el Congreso fue una reforma penal para agregar una agravante genérica al Código Penal para que cualquier delito que se cometa con finalidad terrorista o para exigirle al Estado que haga algo, que deje de hacer algo, se le agravan las penas al doble. Este es básicamente lo que se aprobó. Nuestro cuestionamiento es justamente esto, la técnica legislativa que se usó para incorporar al Código Penal las cuestiones vinculadas con terrorismo, pero además el modo en que se lo hizo y los fundamentos de política criminal, por la cual se introduce una agravante genérica en el código que lo que establece es que haya una finalidad terrorista, que eso es un concepto muy abierto para el derecho penal que podría llegar a implicar que los jueces abran causas judiciales por cuestiones que por el sentido común no tienen que ver con temas de terrorismo, que es lo que uno pensaría, la AMIA, el atentado a la embajada, etcétera. Estas son básicamente nuestras cuestiones, nuestros cuestionamientos. Una aplicación muy amplia del Código Penal, que iría en contra del principio de legalidad, pero además con una técnica muy deficiente y además tratado en extraordinarias, con lo cual no hubo ni siquiera posibilidad de dar una discusión parlamentaria amplia. Paula, teniendo en cuenta que ayer se logró la aprobación del Senado, con lo cual se sancionó esta ley, falta la promulgación de la Presidenta de la Nación. Sí. ¿Cuáles son las expectativas de los organismos de derechos humanos debido a la falta de recapitulación allí en el ámbito legislativo, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿era tan taxativa la exigencia, sobre todo del G20 y del Gafi, en esta, digamos, ¿cómo podría decir?, cobertura legal que aparentemente no tenía la Argentina? ¿Era tan taxativa? Las expectativas, esto fue un proyecto del Poder Ejecutivo que lo ingresó en octubre y fue incorporado a la agenda de las sesiones extraordinarias, con lo cual todo hace indicar que esto va a ser promulgado. Pero, bueno, qué sé yo, nunca se sabe, pero en principio pareciera que sí. En cuanto a las exigencias, bueno, esto es parte de la discusión. Los organismos, las obligaciones internacionales fijadas por Naciones Unidas tienen que ver con ciertas cuestiones vinculadas con el terrorismo. Después aparecen estos organismos internacionales que en realidad no son los que establecen estándares o obligaciones internacionales vinculadas con la protección de derechos, pero nunca son tan taxativos, por lo menos en lo formal. Uno nunca sabe si en las negociaciones, Claro. en las discusiones informales aparece tan taxativo. En todo caso, lo que es seguro es que Argentina tenía la posibilidad para legislar internamente, o sea, para modificar su propia legislación, de hacerlo diferente. Eso no cabe duda. Y esta me parece que es la gran discusión. ¿Por qué se eligió este camino de agregar una agravante genérica para todos los delitos del Código? Cuando además es una técnica muy complicada, o sea, recordemos lo que fue la reforma Bloomberg en su momento, en la que también se agregaron 2 agravantes genéricas a la parte general del código. Claro. Esto implica que cualquier hecho, por más leve que sea, si el juez considera que tiene finalidad terrorista, va a ser utilizado
bajo esta figura y van a hacer, en principio, un procesamiento en el que se imputa a una persona un hecho con una pena agravada al doble. Esto es lo que aparece como irracional, y en las negociaciones con las instancias internacionales, seguramente Argentina tiene la posibilidad de decir, no, esto yo no lo voy a hacer, o lo voy a hacer diferente. Lo que también es claro es que Argentina tenía otras obligaciones incumplidas, vinculadas con lavado y con financiamiento, que son las que aparecen también cumplidas en forma deficiente. Entonces, lo que es cierto también es que esto se enmarca en un avance de las legislaciones y de las políticas internacionales o regionales en materia de lucha contra el terrorismo, que en muchos casos hay experiencias en otros países que se traducen en legislaciones antiterroristas, que son legislaciones que en realidad son utilizadas para perseguir conflictos sociales. Recordemos el conflicto de la comunidad mapuche en Chile, que está siendo perseguida por una legislación antiterrorista. No es exactamente igual a la de Argentina, pero tiene algunos puntos de contacto en los que, por haber quemado un bosque, por ejemplo, en reclamo de sus propias tierras, aparecen procesados por la justicia por legislaciones antiterroristas. En Estados Unidos, legislaciones que también están enmarcadas en esta idea de combate al terrorismo y que debilitan absolutamente todas las garantías constitucionales, penales y procesales. Entonces, esta era para nosotros la gran discusión. ¿De qué modo Argentina adecua su legislación interna a las obligaciones internacionales sin afectar las garantías constitucionales? Paula, ¿qué grupos se han impuesto? Porque, bueno, a ver, se ha propuesto esta legislación, ha pasado el Congreso Nacional, tenemos entendido que se ha aprobado en el Senado, o sea que ya es ley, como decía Julio recién, pero bueno, hay distintos sectores, así como hay sectores progresistas que tienen una línea y una mirada sobre el conflicto social y sobre qué manera conducir, por ejemplo, las fuerzas de seguridad ante una determinada protesta. También hay otros grupos que tienen otra mirada, ¿no?, que van más a lo represivo. ¿Y qué sectores se han impuesto dentro de esta lógica para que un gobierno, un poder ejecutivo que ha tenido una actitud frente a todo esto que estamos diciendo, la cambie o a través de este proyecto? Sí, la verdad es que exactamente qué grupos no lo sé. Yo creo que también hay mucha cuestión que explica esto y que en serio está vinculada a una dificultad técnica para materializar el proyecto. No es menor esa situación. El proyecto que ingresa en octubre del Poder Ejecutivo era un proyecto con muchísimas deficiencias. Tratado en extraordinarias, no hubo ninguna posibilidad de dar una discusión seria. Entonces, ¿qué grupos específicamente? La verdad no puedo responder eso, pero sí aparece una tendencia a una reforma penal muy irracional y que va a tener riesgos serios y ciertos para el ejercicio de derechos. Por más que a la reforma le hubieran puesto hay una frase en la última parte del artículo que dice que esas agravantes no se van a poder aplicar en el caso que se trate del ejercicio legítimo de un derecho humano, social o constitucional. Si bien esto es un mensaje político de los legisladores, de alguna manera, en términos penales o técnicos, es un agregado superfluo, porque esto ya estaba previsto en el artículo 34 del Código Penal, pero además es lo que nosotros como abogados hacemos cada vez que quieren criminalizar a algunos referentes o algunos militantes que lo que hacen es ocupar un predio o cortar una ruta. Ellos acción directa y después se los defiende en los juicios que pasan 2, 3, 4 años y la defensa es que ellos estaban ejerciendo un legítimo derecho de protesta, libertad de expresión, de petición a las autoridades. Con lo cual esto no es que agrega algo, esto es lo que sucede. El problema es que esto hace que los juicios, que efectivamente se criminalicen, se hagan denuncias sobre determinadas acciones y la persona pase años sometida a proceso discutiendo si efectivamente cometió o no cometió el delito. Acá con penas tan altas seguramente puede haber riesgo de prisión preventiva y además, después, aunque no haya prisión preventiva, después de unos años de estar sometido a proceso, eso, bueno, complicó la vida seguramente y le limitó sus capacidades de protesta, sin duda. Entonces,
Estos son para nosotros los riesgos que hay que tener en cuenta cuando se legisla sobre estos temas, y de este modo, ¿no? Es una cuestión también, una crítica del CELS más general al modo de estar legislando penalmente a partir de ciertos fenómenos que incluso vienen desde impuestos internacionalmente o condicionados internacionalmente, y que implican una legislación que endurece el sistema penal. Paula, esa para nosotros es la gran crítica. Paula, evidentemente supongo que comparten la siguiente mirada. Creo que esta notoria contrariedad entre la conducta que ha mantenido este gobierno con respecto a la represión y lo que se desprende de esta legislación debe tener que ver con el precio que paga en política internacional la Argentina por pertenecer al G20. Uno nota que la Argentina está demasiado aislada dentro del G20. En el G20 hay potencias que han llegado casi a un acuerdo con respecto a cómo miran los peligros del terrorismo internacional, vinculado a temas económicos, a temas de lavado de dinero, a temas de narcotráfico. Hay como un endurecimiento allí. Y me parece que la Argentina se ha encontrado demasiado aislada allí y fue tomada o pescada o puesta en capilla, como podría decirse, por algunas anomalías, algunas deficiencias en su legislación, como vos bien lo señalaste, y en el afán de ponerse al día, bueno, evidentemente ha incurrido en estas especies de imprudencias que pueden verdaderamente traernos consecuencias muy graves. Sí. No sé si tienen una mirada parecida. Sí, o sea, seguramente esto tiene que ver con el G20 y seguramente tiene que ver con el Gafi. Lo que nosotros planteamos es que, en todo caso, la estrategia de Argentina, porque uno podría decir, bueno, Argentina está aislada en el Gafi respecto de ciertas potencias. En todo caso, es interesante que Argentina esté tratando de instalar en esos espacios internacionales miradas diferentes, con lo cual no sé si aislado, por lo menos que esté tratando de discutir seriamente ciertas cuestiones o buscando otras alianzas en el marco de esas instancias internacionales. Uno podría decir que eso puede ser interesante o que puede tener algunos buenos resultados. Lo que pasa es que es cierto lo que vos planteás respecto de que, en todo caso, para poder posicionarse de ese modo, modificar la legislación interna penal en este punto aparece como una cuestión muy complicada, y en donde hay que diferenciar claramente represión de criminalización. O sea, no necesariamente esto implica más represión de la protesta, pero puede llegar a haber riesgo de más criminalización, que no es lo mismo. Entonces, es cierto, o sea, uno puede defender ciertos posicionamientos a nivel internacional, pero nunca incorporando reformas tan deficientes y complicadas a la legislación interna. Y bueno, ahora hay que ver cómo va a empezar a funcionar, y seguramente va a haber que ver cómo la empezarán a aplicar los jueces, que ese es otro capítulo. Uno está pensando únicamente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero acá empieza a jugar también el funcionamiento del Poder Judicial, que si bien una reforma de diputados de último momento agregó que la utilización de estas agravantes solo se puede hacer en competencia va a tener competencia federal, o sea, eso limita de alguna manera la utilización de esto por parte de los jueces provinciales, que son en muchos casos los casos más complicados que uno toma conocimiento. Igualmente, digamos, la justicia federal también tiene sus complicaciones, y en muchos casos en las provincias muy fuertes. Entonces, digamos, el funcionamiento del Poder Judicial es otro capítulo sobre el que hay que trabajar también, porque la justicia en estos casos ha muchas veces impulsado, recordemos el caso de la legislatura de la ciudad, no sé si lo tienen en cuenta ustedes, cuando fueron en aquel momento los disturbios y que se atacaron algunas cuestiones de la legislatura de la ciudad. Las personas que quedaron sometidas a proceso en ese caso estuvieron incluso presas mucho tiempo, bueno, y se les jodió la vida a esas personas en términos muy
muy complicados. Entonces, y eso ahí hubo una responsabilidad también muy directa del Poder Judicial. Muy bien. Bueno, veremos cómo avanza esto, Paula. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Era la doctora Paula Litvaki del Centro de Estudios Legales y Sociales hablando sobre esta ley antiterrorista que ha sido sancionada por el Congreso de la República. Argentina está siendo extorsionada por el GAFI, es lo que ha dicho el miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni.